Durkheim dedicó gran parte de su trabajo a comprender cómo funciona la sociedad y qué elementos permiten mantener unido al conjunto de individuos que la conforman. Su idea principal puede resumirse en una frase muy conocida: la sociedad es más que la suma de los individuos. Con esta afirmación, Durkheim quería explicar que la sociedad posee normas, valores e instituciones que existen independientemente de cada persona y que influyen directamente en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos. Por ejemplo, desde que nacemos aprendemos elementos sociales como el idioma, las leyes, las costumbres, la moral y la religión. Todo esto ya existía antes de nosotros y continúa existiendo después. Por esa razón, Durkheim consideraba que la sociedad actúa como una fuerza organizadora que mantiene el orden social y orienta la conducta humana. A continuación, explicaré sus principales teorías. Primera teoría: teoría de los hechos sociales. En primer lugar, encontramos la teoría de los hechos sociales, una de las aportaciones más importantes de Durkheim. Él definía los hechos sociales como formas de actuar, pensar y sentir que existen fuera del individuo y que ejercen presión sobre las personas. Es decir, aunque cada individuo tenga libertad, la sociedad establece reglas y normas que todos deben seguir. Los hechos sociales tienen tres características principales. Son externos al individuo, son obligatorios o coercitivos, son compartidos por la sociedad. Esto significa que las personas nacen en un entorno donde ya existen normas establecidas. Algunos ejemplos de hechos sociales son las leyes, las normas morales, las tradiciones, el sistema educativo y la religión. Por ejemplo, respetar las señales de tránsito o asistir a la escuela no depende únicamente de decisiones personales, sino también de normas sociales que la sociedad impone. Además, Durkheim afirmaba que estos hechos sociales debían estudiarse científicamente como cosas, es decir, de manera objetiva y utilizando métodos de observación y análisis. 2. Teoría de la solidaridad social. Ahora bien, Durkheim también quiso explicar que mantiene unida a la sociedad. A esta unión la llamó solidaridad social. Según él, existen dos tipos principales de solidaridad. Solidaridad mecánica. La solidaridad mecánica es propia de las sociedades tradicionales. En estas sociedades, las personas son muy parecidas entre sí, comparten creencias y costumbres, existe poca división del trabajo y la religión tiene una gran influencia. Por ejemplo, en antiguas comunidades rurales, la mayoría de personas realizaban actividades similares y compartían casi las mismas formas de vida. La cohesión social surgía precisamente de esta semejanza entre los individuos. Solidaridad orgánica. Por otro lado, Durkheim habló de la solidaridad orgánica, característica de las sociedades modernas e industriales. Aquí ocurre algo diferente. Existe especialización laboral, las personas cumplen funciones distintas y aparece una fuerte dependencia mutua. Por ejemplo, en una ciudad moderna, médicos, profesores, agricultores, ingenieros y transportistas dependen unos de otros para que la sociedad funcione correctamente. En consecuencia, aunque las personas sean diferentes, la sociedad permanecerá unida gracias a la interdependencia entre sus miembros. 3. Teoría de la división del trabajo. Relacionada con la solidaridad orgánica, encontramos la teoría de la división del trabajo. Durkheim sostenía que la división del trabajo no solo tiene una función económica, sino también una función social. La especialización laboral permite organizar la sociedad, generar cooperación, fortalecer la solidaridad y crear interdependencia entre las personas. Sin embargo, Durkheim también advertía sobre un aspecto negativo. Cuando la división del trabajo se vuelve desigual o injusta, pueden surgir conflictos, desorganización, desigualdad y pérdida de cohesión social. Por lo tanto, una sociedad necesita cierto equilibrio para evitar tensiones sociales. 4. Teoría de la anomia.
A continuación, hablaremos sobre la teoría de la anomia. La anomia es un estado en el que las normas sociales se debilitan o dejan de ser claras. Esto suele ocurrir durante crisis económicas, cambios sociales rápidos, periodos de inestabilidad o transformaciones profundas en la sociedad. Cuando las normas pierden fuerza, muchas personas experimentan confusión, sensación de vacío, aislamiento, pérdida de orientación moral y conductas desviadas. Por ejemplo, durante una crisis económica severa, algunas personas pueden sentir que ya no existen reglas claras para alcanzar estabilidad o éxito, generando frustración y desorden social. Durkheim consideraba que la anomia era uno de los principales problemas de las sociedades modernas. 5. Teoría del suicidio. Una de las investigaciones más revolucionarias de Durkheim fue su estudio sobre el suicidio. En su obra El suicidio, explicó que incluso una decisión aparentemente individual puede tener causas sociales. Durkheim identificó 4 tipos principales de suicidio. A. Suicidio egoísta. Ocurre cuando la persona tiene poca integración social y se siente aislada o sola. B. Suicidio altruista. Sucede cuando el individuo está excesivamente integrado al grupo y sacrifica su vida por él. Suicidio anómico. Está relacionada con la anomia y con la pérdida de normas sociales claras. Por último, suicidio fatalista. Aparece cuando existe un exceso de control y presión social sobre la persona. Lo más innovador de esta teoría fue demostrar que los problemas sociales también influyen profundamente en la vida individual. 6. Teoría de la religión. Otra teoría importante de Durkheim fue su análisis de la religión. En su obra Las formas elementales de la vida religiosa, estudió la religión como un fenómeno social y no solamente espiritual. Unir a las personas, reforzar valores compartidos, mantener normas sociales y fortalecer la identidad colectiva. Él pensaba que, cuando las personas veneran símbolos religiosos, también fortalecen indirectamente la unión de la sociedad. En otras palabras, la religión ayuda a mantener la cohesión social. 7. La sociología como ciencia. Finalmente, uno de los aportes más importantes de Durkheim fue convertir la sociología en una disciplina científica. Él proponía que los fenómenos sociales debían estudiarse mediante observación, análisis de datos, comparación y explicación objetiva. Por esa razón, utilizó estadísticas y métodos científicos en sus investigaciones sociales. Gracias a ello, la sociología dejó de ser solamente una reflexión filosófica y comenzó a desarrollarse como una ciencia moderna. Para concluir, las teorías de Émile Durkheim buscan explicar cómo funciona la sociedad, qué mantiene el orden social y qué ocurre cuando las normas y valores colectivos se debilitan. Conceptos como hechos sociales, solidaridad, anomia, integración social y cohesión colectiva siguen siendo fundamentales para comprender muchos problemas y fenómenos de la sociedad actual. Por ello, Durkheim continúa siendo uno de los sociólogos más influyentes e importantes en la historia de las ciencias sociales. En la actualidad, el mundo atraviesa cambios rápidos debido a la globalización, la tecnología y las crisis económicas y sociales. Desde la visión de Durkheim, muchos problemas actuales reflejan una pérdida de cohesión social, contextualización mundial actual. Como primer punto tenemos el debilitamiento de los valores colectivos. Hoy muchas personas priorizan el bienestar propio antes que el bienestar colectivo. Esto provoca menor unión social, falta de empatía, aumento de conflictos sociales, problemas de salud mental y soledad. Durkheim consideraba que cuando las personas dejan de sentirse parte de una comunidad, aumenta la inseguridad y la desorientación social. Como siguiente punto tenemos la influencia de la tecnología y las redes sociales. Las redes sociales conectan al mundo, pero también generan desinformación, aislamiento social, dependencia tecnológica y comparaciones sociales y ansiedad. Desde la teoría de Durkheim, la tecnología ha cambiado de manera en la que las personas se relacionan y se ha habilitado algunas formas tradicionales de convivencia. Y como tercer punto, crisis económicas y desigualdad.
En muchos países existe la pobreza, el desempleo, diferencias entre clases sociales y migraciones masivas. Durkheim explica que la desigualdad excesiva puede romper la estabilidad social generando conflictos. Contextualización en el Perú actualmente. Como primer punto tenemos la desigualdad social y económica. En el Perú aún existen grandes diferencias entre zonas urbanas y rurales, personas con altos y bajos ingresos, acceso de desigualdad a la educación y salud. Durkheim diría que estas diferencias afectan la solidaridad social generando exclusión. Como siguiente punto tenemos las crisis políticas y desconfianza institucional. Muchos ciudadanos desconfían de las autoridades debido a la corrupción, inestabilidad política y conflictos entre poderes del Estado. Esto debilita la cohesión social y hace que las personas pierdan la confianza en las normas y en las instituciones. Y como tercer punto, problemas familiares y sociales. En la sociedad peruana actual se observa violencia familiar, delincuencia, consumo de drogas, problemas emocionales en jóvenes. Según Durkheim, cuando las instituciones sociales como la familia y la escuela pierden fuerza, aparecen problemas de conducta y de desintegración social.